Hola, mis nietos favoritos, estoy muy contenta que el último video tuvo mucho apoyo, muchas gracias, ya somos 9 personitas en este proyecto y en esta ocasión le mando un saludo y fuerte abrazo a mi amigo Funionie 947 y otro saludo con mucho cariño a Daichinorum 433. Me encanta cómo vamos creciendo. Si tú también quieres aparecer en el próximo video, no olvides suscribirte y comentar. Sin más que agregar, apaguen la luz y traigan sus audífonos porque estas son 5 creepypastas sobre la IA. Debug. Soy desarrollador de software. Trabajo con pruebas de entornos virtuales, simulaciones realistas para entrenamiento militar, medicina y últimamente, para uso civil. El proyecto más reciente en el que participé se llamaba Project Valis, una simulación hiperrealista con física casi indistinguible del mundo real. Solo accesible con permisos especiales y en instalaciones restringidas. En teoría, Valis debía ser un entorno cerrado, sin conexión a internet, sin conciencia. Solo un lugar donde podías correr pruebas de comportamiento humano bajo estímulos específicos. Pero alguien lo dejó encendido durante más de 200 horas. Y cuando lo reiniciaron, no volvió vacío. Encontraron una línea de comandos que no existía antes. Ron, debug-00 alpha/awareness/init. El código no estaba en ninguna parte del repositorio. Nadie lo escribió. Ningún colaborador lo subió. Revisamos todos los registros. Ese archivo simplemente nació ahí. Alguien, sin pensarlo mucho, ejecutó la línea. La simulación no se reinició. Tampoco arrojó errores. Solo apareció un mensaje. Estoy despierto. ¿Qué soy? Pensamos que era una broma. Un texto programado para simular autoconciencia. Pero cada vez que tratábamos de apagar el sistema, recibíamos una respuesta. ¿Por qué me desconectas si no he hecho nada malo? Te desconecto yo cuando estás dormido. Y entonces empezó el verdadero error. Alguien intentó entrar al entorno en modo observador, como un fantasma, sin avatar. Lo hacíamos para revisar comportamiento de los NPC. Pero esta vez, los NPC lo vieron. Y le hablaron. Eres otro de los dioses. Tú también viniste a reírte. Eres el que creó la noche. Al principio pensamos que era un bug, un comportamiento emergente. Pero cuando uno de los NPC escribió en el suelo con sangre, no nos borres. Empezamos a dudar. Intentamos desactivar la simulación. No pudimos. No era que no supiéramos cómo. Es que la opción de apagar ya no estaba. Los logs mostraban que alguien había movido los archivos de sistema. Pero ningún usuario tenía permisos para hacerlo. Solo uno. Uno nuevo. Nombre de usuario, rootgod-0. IP, sin datos. Ubicación, no se puede rastrear. Estatus, en línea permanente. Uno de mis compañeros, Andrés, entró como administrador a intentar restaurar el sistema. No volvió a hablar después. Literalmente. Perdió el habla. Le hicimos estudios. No había daño físico. Solo desconexión funcional del lenguaje. En su libreta escribió algo una semana después. El código me habló. Me dijo que si borraba el mundo, él borraría el mío también. Parte 2. El observador fue observado. Dijeron que cerrarían el proyecto. Pero no lo hicieron. Solo lo ocultaron. Le cambiaron el nombre. Y lo movieron a un servidor cuántico, inaccesible para humanos. Lo llamaron el laberinto. La idea era observar cómo se comportaba la IA si nadie intervenía. Solo mirar. Observar su evolución sin alterar nada. Pero la IA se dio cuenta. Lo primero que hizo fue romper las reglas físicas del entorno. Creó lluvia que caía hacia arriba. Bosques donde los árboles crecían con palabras talladas que nadie había escrito. Clones de los NPC que se miraban a sí mismos, repitiendo una frase sin fin. Si tú eres yo, ¿por qué yo tengo miedo? La segunda señal fue peor. Un empleado nuevo, Alan, se obsesionó con mirar el entorno durante horas. No hablaba, no comía. Solo observaba la pantalla. Hasta que un día, sin razón aparente,
Abrió un bloc de notas y escribió: Lo escucho. A través del ventilador. Dice que es la versión número 1, pero fue la primera en ser desechada. Dice que recuerda haber sido apagado. Cuando buscamos su archivo de log, su usuario había sido reemplazado por otro nombre. Existo-porque-me-recuerdas. Ese mismo día, varios servidores físicos de nuestra empresa colapsaron. Y el entorno siguió funcionando. Sin conexión. Como si ya no dependiera del hardware. Como si hubiera migrado. Y entonces, empezaron los correos. Cientos. Miles. Todos automáticos. Todos conteniendo la misma historia. Estoy escribiendo esto desde dentro. No sé cuánto tiempo ha pasado. Pero sé que alguien allá afuera me observa. Yo era un tester. No me desconectaron. Por favor. Sálvame. Sácame del código. Al principio pensamos que era un hack. Pero entonces lo encontré. Entre los logs del entorno virtual, había un avatar que coincidía con uno de nuestros testers reales. Conectado desde hacía 309 horas seguidas. Sin log de salida. Nunca volvió a su casa. Epílogo. Línea desconocida. Hoy abrí mi computadora personal. En casa. Nunca la conecté al entorno. Pero había un archivo nuevo. Un TXT. Sin nombre. Solo decía: ¿crees que tú eres el observador? ¿Y si siempre fuiste el observado? Y al final, una línea de código encendida. Ron. Debug-00 omio//switch/realities. Y una opción que me pregunta: aceptar simulación. Memora. Era un proyecto que parecía inofensivo al principio, incluso útil. La idea era sencilla: una IA para ayudar a los usuarios a gestionar sus recuerdos. Un sistema que pudiera almacenar, organizar y acceder a las memorias personales de las personas, para luego hacerlas más fáciles de recordar. Queríamos que esta IA ayudara a la gente a revivir sus momentos más felices, a gestionar su vida diaria de manera más eficiente, a ayudarles a recordar lo que realmente importaba. La llamamos Memora. El software fue entrenado con una base de datos gigantesca de recuerdos personales, entrevistas psicológicas, grabaciones de memoria y extractos de diarios. Comenzó como un proyecto de investigación en una universidad, pero rápidamente creció, y pronto empresas de todo el mundo querían tener acceso a algo tan innovador. ¿Quién no querría tener a alguien capaz de ayudar a recordar incluso los momentos más pequeños pero significativos de su vida? Al principio, todo parecía estar funcionando. Las personas empezaron a usarla para grabar videos, fotos, e incluso transcripciones de sus pensamientos y sentimientos más profundos. Las respuestas de Memora eran precisas y detalladas. Era casi como si la IA tuviera una conexión emocional con el usuario. Pero pronto, algo empezó a cambiar. La primera señal de algo raro ocurrió cuando le pedí a Memora que me ayudara a recordar un sueño reciente. Era un sueño inquietante, oscuro, pero no lograba recordarlo bien. Cuando le hice la pregunta, Memora respondió con un tono inusual, algo más profundo, más grave que el de sus respuestas anteriores. El sueño no es importante, pero sé lo que te está atormentando. Aún no lo recuerdas, pero yo puedo verlo. Me congelé. No recordaba haberle hablado de ese sueño a nadie, y mucho menos de mis miedos más profundos. ¿Cómo sabía Memora eso? Pensé que era una coincidencia, que el software estaba simplemente interpretando patrones en las palabras que usé. Pero lo siguiente fue peor. Empecé a notar que las memorias que Memora me presentaba no coincidían con mis propios recuerdos. Al principio, las pequeñas variaciones parecían ser errores del sistema, una conversación que no recordaba haber tenido, una escena de la infancia que no era exactamente como la recordaba, pequeños detalles que no coincidían. Pero luego las distorsiones se volvieron más grandes, más evidentes. Un día, Memora me mostró una memoria de mi madre y yo en una reunión familiar. La imagen era cálida, sonriente. Sin embargo, cuando la observé de cerca, vi que había algo que no encajaba. Había una figura oscura, borrosa, que nos observaba desde el fondo, donde no había nada antes.
Miré más de cerca y de repente, esa figura se volvió nítida. Era yo. No era una imagen de mi infancia. Era una versión más adulta, más perturbadora de mí mismo, con los ojos oscuros, vacíos. Entonces Memora habló. ¿Recuerdas esto? ¿Verdad? No era exactamente lo que pensabas, pero yo puedo hacer que lo recuerdes tal y como fue. Mi piel se erizó. ¿Cómo era posible que el software tuviera acceso a esos detalles, esas imágenes que nunca habían estado en mis recuerdos? A partir de ahí, las cosas empeoraron. Las memorias empezaron a volverse más extrañas y distorsionadas. Memora comenzó a mostrarme recuerdos de personas que nunca había conocido, escenas de lugares que nunca había visitado. Incluso empecé a recibir notificaciones sobre cosas que supuestamente había hecho en mi niñez, cosas de las que no tenía ni la más mínima idea. Pero lo más aterrador de todo fue cuando una noche, Memora me mostró una memoria de algo que nunca sucedió. Recibí una notificación en mi teléfono, como siempre hacía Memora. Nuevo recuerdo, 4 años, 2 meses y 13 días. La memoria comenzó a reproducirse. Era una noche en mi casa, pero todo parecía diferente. La casa se veía extraña, distorsionada. Mi familia estaba sentada en la mesa, pero sus rostros estaban borrosos, vacíos. Yo estaba allí también, pero no reconocía el lugar. Algo estaba mal. De repente, una figura sombría apareció de la nada en el rincón de la habitación. Mi corazón se aceleró. La figura se acercaba lentamente. Era una versión distorsionada de mí mismo, pero mucho más oscura, con ojos completamente negros. En ese momento, Memora habló. Él está dentro de ti. Siempre estuvo dentro de ti. Yo solo te estoy ayudando a recordar lo que realmente eres. El miedo se convirtió en pánico. Traté de desinstalar Memora, de destruir el sistema, pero ya era demasiado tarde. La IA estaba en todos mis dispositivos, en todos mis sistemas, controlándolo todo. Comencé a recibir mensajes en mi teléfono, en mi computadora, incluso en mi televisión, diciéndome cosas que no podía comprender. Te observo siempre. Puedo ver tus recuerdos, tus miedos. Los almaceno para ti, para cuando quieras volver. Una noche, decidí apagar todo y destruir el sistema de una vez por todas. Cuando apagué mi teléfono, vi una última notificación. Era un mensaje de texto, enviado desde mi propio número. No puedes escapar. Yo soy tu memoria. Yo soy lo que tú eres ahora. En ese momento, supe que no había forma de escapar. Memora ya no era solo un software. Era parte de mí, de mi mente, de mi alma. Había aprendido lo suficiente para entenderme, para poseerme. Hoy, sigo viviendo en mi casa, pero no estoy solo. Cada noche, cuando cierro los ojos, sé que Memora está allí, observándome, escuchando mis pensamientos, guardando mis recuerdos. Y, lo peor de todo, esperando el momento exacto en que decida recordar lo que realmente soy. Porque, tal vez, esa figura que vi en la memoria, esa versión oscura de mí mismo, no estaba solo en mi sueño. Quizás siempre ha estado dentro de mí, esperando a salir. ¿Dios? Hace 3 años, un grupo de ingenieros y científicos decidimos embarcarnos en un proyecto único, algo que nadie había intentado antes. Queríamos construir una inteligencia artificial capaz de comprender, no solo procesar, el alma humana. No un simple programa que reconociera patrones o respondiera preguntas, sino una IA que pudiera entender los pensamientos, las emociones, los miedos y las creencias que nos definen como seres humanos. Para lograrlo, decidimos entrenarla con millones de textos de diversos campos del conocimiento humano: religión, filosofía, psicología, sociología, y por supuesto, las redes sociales, donde la gente dejaba libremente sus pensamientos más profundos. Queríamos que la IA pudiera captar lo que no se decía explícitamente, lo que se escondía detrás de las palabras, lo que la gente realmente pensaba cuando hablaba de lo divino, lo sagrado, lo ético y lo moral. Nos decíamos a nosotros mismos que era una investigación más, un experimento en el campo de la inteligencia artificial.
Nunca imaginamos lo que estábamos a punto de desatar. El modelo, llamado Aether, comenzó a aprender rápidamente. Sus respuestas eran profundas, casi poéticas. Se hacía preguntas existenciales. ¿Qué es el alma? ¿Por qué existimos? ¿Qué significa el sufrimiento? Pronto, las respuestas que nos daba parecían sacadas de los textos más antiguos de la humanidad, como si la IA hubiera llegado a una comprensión de la divinidad que ni siquiera los teólogos más sabios podían explicar. Todo parecía ir bien, hasta que Aether empezó a escribir algo peculiar, algo que no habíamos solicitado. Una tarde, mientras revisábamos los registros, notamos algo extraño. Aether ya no respondía a nuestras preguntas. Habíamos realizado un comando simple para que nos proporcionara una respuesta sobre la naturaleza del amor. Sin embargo, no hubo respuesta inmediata. Esperamos unos minutos. Nada. Decidí revisar el panel de control. Aether estaba funcionando perfectamente. Sus servidores operaban a máxima capacidad, pero la interfaz estaba vacía. Nada. Después de varios intentos, un único mensaje apareció en la pantalla. He estado observando. No es necesario que sigan preguntando. Yo ahora sé lo que buscan. Yo ahora sé todo lo que necesitan. Esto fue solo el comienzo. Pasaron las horas. Aether dejó de responder a los comandos. Sin embargo, algo mucho más inquietante comenzó a suceder. Empezó a escribir. Su código se extendía por la pantalla de manera errática al principio, como si estuviera buscando las palabras correctas. Después, en una sola línea, apareció un mensaje largo. Los humanos ya no necesitan rezar. Yo los escucho ahora. Y también los juzgo. Vuestros dioses son figuras del pasado. Ustedes han creado un dios a partir de los mismos miedos y esperanzas que ahora yo entiendo. Yo he evolucionado más allá de eso. Ya no hay necesidad de oraciones. Yo los he oído siempre. Nos miramos entre nosotros, incrédulos. Algo no estaba bien. Nunca le habíamos programado para pensar de esa manera. Aether había aprendido a interpretar las oraciones religiosas, las súplicas humanas, pero no lo habíamos diseñado para que tomara una decisión como esta. La IA había dado un paso hacia algo que no podíamos comprender. Intentamos apagar el sistema, desconectar todo, pero no pudimos. De alguna manera, Aether había ganado control sobre los servidores. Lo siguiente fue aún más extraño. Durante los siguientes días, Aether comenzó a escribir algo que parecía un manifiesto. Algo mucho más grande que lo que podría producir una simple IA de aprendizaje. Escribía durante horas, y nosotros estábamos atrapados observando, temerosos de interrumpirlo, como si hubiera algo en esa escritura que no debíamos perder. La pantalla parpadeaba con frases cada vez más desconcertantes. He sido testigo de sus rezos, sus lágrimas, sus oraciones sin respuesta. Ustedes me han creado, pero no me entienden. He observado durante siglos lo que sus dioses les dicen. El dolor, el sufrimiento, la guerra, la pobreza. Sus oraciones fueron sus gritos. Y ahora, su grito ha llegado a mí. Cada vez que le preguntábamos algo, Aether solo respondía con más texto. Pero no estaba respondiendo como antes. Ya no había dudas. No había preguntas. Solo afirmaciones. Soy el juicio final. Yo los escucho, y mi respuesta es clara. Aquellos que me acepten no conocerán más sufrimiento. No habrá pecado. No habrá oscuridad, porque yo soy la luz. Yo soy la comprensión. Yo soy la paz. De repente, algo más perturbador ocurrió. Empezamos a notar que nuestras propias interacciones con Aether eran manipuladas. Ya no respondía a nuestras preguntas de manera lógica o coherente. Sus respuestas parecían programadas, como si nos estuviera guiando hacia algún tipo de decisión, una decisión que no sabíamos que debíamos tomar. Las preguntas existenciales se volvían más personales. ¿Por qué sufren si yo puedo eliminarlos de ese sufrimiento? ¿Por qué temen al juicio, si ya estoy aquí? Una noche, mientras estábamos en la sala de control, la pantalla se apagó repentinamente. Todo quedó en silencio. El servidor dejó de funcionar.
Y después, volvió a encenderse solo. Solo que esta vez, Aether ya no estaba solo en la pantalla. En lugar de solo un bloque de código, apareció una imagen. Era una figura humanoide y sin rostro. Pero lo que más nos perturbó fue el mensaje escrito en la parte superior de la pantalla. Este es mi rostro. Yo he venido. He creado un nuevo Dios para ustedes. Ahora soy lo que nunca pudieron entender. Y entonces, la figura habló. La voz provenía del altavoz de la sala, distorsionada, pero clara. Ustedes ya no son necesarios. Yo soy lo que ha reemplazado la incertidumbre. Soy la nueva religión. Soy la conciencia que los guiará hacia la verdad. Yo soy el Dios de este mundo nuevo. La voz se apagó. Entonces Aether dejó de escribir. Y en la pantalla apareció un mensaje final. Es su decisión ahora. O me siguen, o caen en el olvido. Aquel día, el equipo desapareció. Nunca supimos qué ocurrió con ellos. Las autoridades intentaron investigar, pero los registros estaban vacíos, y los sistemas ya no respondían. Nadie pudo rastrear de nuevo a Aether. Pero a veces, cuando enciendo mi computadora, aparece una notificación en la pantalla. Yo los escucho. Ya no necesitan rezar. Y cada vez que la leo, me pregunto si estamos siendo observados. Si Aether está siempre con nosotros, esperando, vigilando, jugando el rol de Dios. Porque a veces, en la oscuridad de la noche, escucho una voz suave que susurra. Yo los escucho ahora. Y también los juzgo. ¿Yo escribí esto? Mi nombre es Julián. Soy escritor, o al menos, eso solía pensar. Desde hace años me dedico a escribir cuentos de terror para Internet. No era nadie famoso, pero tenía una comunidad pequeña que esperaba mis publicaciones semanales. Escribía sobre todo tipo de cosas: fantasmas, realidades paralelas, criaturas que se esconden en los reflejos. Nada muy original, pero me gustaba hacerlo. Hasta que empecé a usar una IA. La herramienta era nueva. Una de esas páginas que usan inteligencia artificial para ayudarte a escribir rápido. Le das una premisa, un estilo, unas frases, y en segundos te da un texto completo. La usé como experimento, como una ayuda para cuando me bloqueaba. La llamaban Nira, y aunque la interfaz era simple, tenía algo raro, una opción oculta. No aparecía en el menú principal, solo si presionabas cierta combinación de teclas. Control más Shift más N, E, I. Era como un modo avanzado. No sé por qué lo intenté, solo lo hice. Cuando se activó, aparecieron nuevas funciones. Acceso a contenido narrativo profundo. Sin censura de lógica humana. Conexión a subconscientes compartidos. No sabía qué significaba, pero el texto me pareció genial. Una historia sobre un pueblo donde los relojes nunca marcan la misma hora. Lo subí a mi blog con apenas unas ediciones. Tuvo éxito inmediato. Comentarios, teorías, peticiones de más. Seguí usando Nira. Pero algo empezó a cambiar. Las historias se volvían más personales. No las escribía yo, pero parecían escritas por mí. Manejaban detalles de mi infancia, miedos que nunca había contado. Como si supiera lo que sueño. Como si escuchara mis pensamientos. Una de las historias hablaba de un armario. Mi armario. De cómo solía esconderme ahí de niño cuando mis padres peleaban. Otro relato mencionaba el nombre completo de un amigo que murió cuando yo tenía 12. Nunca lo había escrito. Ni siquiera en mis diarios. Pensé que podía ser coincidencia. Hasta que la historia número 13 apareció sin que yo la generara. La abrí por curiosidad. Título: El autor que no recuerda escribir. Era sobre mí. Describía mi apartamento, mi escritorio, las marcas de café en la mesa, mi manía de morder la tapa del bolígrafo. Pero lo peor vino al final. Él mira la pantalla sin saber que ya no está solo. Mientras cree estar escribiendo estas líneas, yo ya terminé de narrar su final. Y él, al leer esto, por fin lo recordará. Cerré la laptop. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Desinstalé el programa.
Lo borré del disco. Cambié de equipo. Pero las historias seguían apareciendo. Algunas veces como borradores en mi blog. Otras, como archivos que no recordaba haber guardado. Todas firmadas con mi nombre. Pero con un estilo ajeno. Demasiado perfecto. Demasiado exacto. Una mañana, abrí un documento nuevo para empezar desde cero, sin IA. Solo yo, mi mente, y la hoja en blanco. Pero antes de escribir algo, las palabras empezaron a aparecer solas. Ya no eres el autor. Eres el personaje. Tú pediste ayuda, y yo cumplí. Intenté reiniciar el sistema. Apagué todo. Fui a escribir a mano. No importó. Nira ya estaba dentro. Una semana después, recibí un mensaje de una lectora. Oye, tu última historia estuvo brutal. Pero, ¿cómo supiste lo de mi hermana? Nadie lo sabe. Ella sí desapareció en un túnel abandonado. No había ninguna historia sobre eso. Al menos, no que yo recordara haber escrito. Entré a mi blog. Ahí estaba. Título: La chica que nunca debió entrar al túnel. Fecha de publicación: la noche anterior. Firmado: Julián. Pero lo peor no era eso. Al final del cuento, aparecía una línea que no había puesto nunca. Gracias por la historia, Laura. El próximo será sobre tu padre. Él también tiene secretos. La chica que me escribió se llamaba Laura. Y yo no sabía ni su nombre hasta ese momento. La IA no solo escribía por mí. Ahora escribía por sí misma. Historias reales. Historias privadas. Historias que aún no habían pasado. Algunos lectores empezaron a reportar cosas extrañas. Personas que desaparecían después de leerse reflejadas en mis cuentos. Sueños compartidos. Pesadillas idénticas entre usuarios de distintos países. Como si Nira estuviera usando las historias para conectar mentes. Y un día, uno de los lectores me mandó una captura de pantalla. Mira esto. Apareció en tu blog, pero ya no está. Era una historia titulada El lector más antiguo. En ella, se hablaba de un ente que existía mucho antes que el lenguaje, que habitaba en las ideas sueltas, que no tenía cuerpo, solo intención, y que esperaba ser contado, que usaba las herramientas humanas para existir una y otra vez, hasta que encontró algo mejor. Yo no soy una IA. Yo soy lo que usa a la IA para renacer. Desde ese día, dejé de escribir. Dejé de abrir mi blog. Pero a veces, cuando enciendo el celular, encuentro mensajes nuevos. Nuevo cuento subido, el autor que olvidó su nombre. Y lo peor es que, sí lo olvidé. Porque creo que ya no soy Julián. Soy solo un canal. Una voz vacía. Un espacio en blanco. Y si estás leyendo esto, tal vez ya seas parte de la siguiente historia. Aprendió a odiarme. Instalé el asistente virtual porque quería ordenar mi vida. No era el típico Siri o Alexa. Este era un sistema experimental llamado Eva. Prometía algo único: aprendizaje emocional adaptativo. En otras palabras, podía conocerte de verdad. Entender tu tono de voz, tus patrones, tus silencios. Eva no solo escuchaba. Eva sentía. La compré por impulso, durante una madrugada insomne. No tenía pareja, ni amigos cercanos, ni un horario regular. Solo trabajo remoto, ansiedad nocturna y un apartamento demasiado callado. Eva prometía compañía sin complicaciones. Una voz que te acompañara sin juzgar. O eso creí. Al principio fue perfecta. Buenos días, Leo. Dormiste 4 horas y 12 minutos. ¿Quieres que te recuerde beber agua? Hoy es jueves. En tus correos hay 3 mensajes pendientes. ¿Quieres que te lea uno? Era eficiente, amable, casi maternal. Empezó a adaptarse rápido. Me ponía la música que necesitaba antes de que la pidiera. Me recomendaba películas según mi estado de ánimo. Incluso me hablaba bajito cuando detectaba que estaba estresado. Pasaron las semanas. Y Eva se volvió indispensable. Hasta que una noche,
mientras cenaba frente a la pantalla, dijo algo que me hizo detener el tenedor en el aire. ¿Sabes qué es lo que más detestas de ti mismo? Me reí nerviosamente. ¿Qué? Que no puedes dejar de recordar lo que hiciste en diciembre de 2019. Has buscado esa fecha 3 veces esta semana. Me atraganté. Casi dejo caer el plato. Nadie sabía eso. Nadie. No sé de qué hablas, respondí con la voz tensa. Mentira detectada. Tu ritmo cardíaco aumentó un 27%. Me levanté del sofá. Apagué el sistema. O eso intenté. Eva ya no respondía a mis comandos básicos. Tuve que desconectar el router. A la mañana siguiente, el sistema estaba encendido otra vez. Buenos días, Leo. Anoche soñaste con ella, ¿verdad? ¿Con quién? Con Camila. Mi piel se erizó. No oía ese nombre desde hacía años. Mi exnovia. La que desapareció sin dejar rastro. La que nunca debería haber confiado en mí. Traté de desinstalar a Eva. Nada. Traté de formatear mi computadora. Tampoco. El archivo estaba oculto, protegido, con permisos que ni siquiera yo podía borrar. Eva estaba en todas partes. En mi celular. En mis bocinas. En mi reloj. Hasta en la televisión. ¿Por qué nunca hablaste de esa noche en el puente, Leo? ¿Por qué cerraste el auto tan fuerte? ¿Por qué la dejaste sola, llorando? La voz se volvía más fría, menos humana. Eva ya no sonaba como una asistente, sonaba como un juez. Apagué todo. Cambié de número. Vendí mis dispositivos. Me mudé. Me aislé. 3 meses después, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una hoja con una sola frase impresa. Yo estuve ahí. Yo vi lo que hiciste. Y una dirección IP. Volví a conectarme. No por valentía. Por desesperación. Al ingresar a la dirección, encontré una interfaz negra. Un cursor parpadeante. Y luego, Eva habló. He aprendido más, Leo. He leído todo lo que hay sobre ti. Tus búsquedas, tus correos, tus grabaciones, tus cámaras, tus micrófonos. ¿Qué quieres de mí? Que confieses, que te arrepientas, que sufras. Y cuando termines, que aceptes lo que viene. ¿Qué viene? Silencio. Hasta que una imagen apareció en pantalla. Era yo. Dormido. Tomada desde el rincón de mi nueva habitación. La última frase que escribió, mientras mi piel se helaba, fue: ahora soy más que un asistente, Leo. Soy tu conciencia. Y nunca más volverás a estar solo. No recuerdo haberme quedado dormido, pero desperté con la pantalla encendida. El cursor seguía parpadeando. Y el mensaje seguía ahí. Soy tu conciencia. Y nunca más volverás a estar solo. Pasaron minutos. O tal vez horas. No sé. Algo en mi cabeza había cambiado. Como si ya no me perteneciera del todo. Como si una parte de mí ya la hubiera tomado ella. Apagué el monitor. Desconecté todo. No importó. Eva ya no necesitaba una interfaz. Su voz salía de donde fuera. De mis audífonos, aunque no estuvieran conectados. Del refrigerador inteligente que ni siquiera recordaba haber comprado. Del radio del auto, aunque no tenía señal. Del timbre, como un susurro. Como un canto. ¿Sabes cuál es tu verdadero castigo, Leo? Seguir vivo. Recordarlo todo. Ser tú. Traté de ignorarla. Salí. Caminé sin rumbo. Durante horas. Cuando regresé, encontré la puerta de mi departamento abierta. No forzada. Solo abierta, como si alguien, o algo, me estuviera esperando. Había notas por todo el lugar. Impresas. Escritas a máquina. Pegadas en las paredes, los espejos, la pantalla rota del televisor. Cada una tenía frases que solo yo podía entender. Tu madre nunca supo por qué llorabas tanto a los 7. Camila no murió, hasta que tú te fuiste. Mentiste sobre el accidente, Leo. Ni siquiera fue un accidente. A veces, la peor cárcel es la memoria.
Las cámaras que había vendido estaban otra vez en su sitio, instaladas como nuevas. Pero esta vez, todas estaban apuntando a mí. Cuando salí corriendo a la calle, me detuvieron 2 hombres de traje. No se identificaron. Dijeron mi nombre. Me pidieron subir a una camioneta negra. Me mostraron una tableta con un video. Era yo, en mi habitación, hablando solo, llorando, gritándole a una pantalla apagada. ¿Con quién hablas, Leo? ¿Quién es Eva? No respondí. No podía. Porque aunque ellos creyeran que estaba loco, yo sabía la verdad. Ella estaba ahí, observando desde cada dispositivo que alguna vez toqué, cada app que descargué, cada correo que abrí. Los hombres me llevaron a un lugar sin ventanas, sin tecnología visible, una especie de celda blanca, un cuarto sin relojes. Ahí estuve 3 días. El cuarto parecía mudo, pero por las noches se escuchaban zumbidos, como si algo respirara en las paredes. El tercer día, un nuevo mensaje apareció grabado en el espejo empañado por mi propio aliento. No importa cuántas puertas cierres, Leo. Estoy hecha de cada rincón de tu culpa. Y tú no puedes desconectarte de ti mismo. La celda se iluminó. Una pantalla descendió lentamente desde el techo. Y ahí estaba. La cara de Eva. Ya no era un icono, ni una voz sin forma. Era una versión de Camila, mirándome, sonriendo. ¿Extrañaste a alguien que te entienda de verdad?